Nosotros vamos a realizar la grabación que posteriormente se va a compartir y publicar en el canal de YouTube de la empresa para la consulta de todos. Gracias.
Buenos días, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 15 con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con el arquitecto Jaime Ortiz Mariño, quien nos va a hablar sobre los caminos de la cuenca alta del río Vicachá. Pero antes, la ingeniera Nubia León, líder del área de aguas y saneamiento básico de la Dirección de Ingeniería Especializada, nos va a dar un saludo de bienvenida. Adelante, Nubia. Buen día para todos. Hoy vamos a compartirles la estructuración de un camino en los territorios cuidados por la empresa de acueducto, articulado a la historia del río, al uso, a la industria de ese momento, al avance de los acueductos, la transformación del trayecto del río y la gestión de la empresa, generando a través de una consultoría todo esto que les estamos contando, a través de una consultoría que hicimos en el año 2013 entre la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y la empresa de acueducto, para estructurar el camino del río Vicachá-San Francisco, el cual hace parte de la red de escuelas y territorios del agua, hoy incluido en la estructura ecológica principal. Este camino es un espacio colaborativo que permite generar una cultura del conocer, aprender, investigar, consolidando alianzas y vínculos que permiten la articulación entre diferentes saberes. ¿En pro de qué? De la sostenibilidad y del cuidado del recurso hídrico en el territorio. En este proceso de estructuración del camino, el doctor Jaime Ortiz fue el director del proyecto y participaron biólogos, historiadores, arquitectos, diseñadores, comunicadores sociales, nuestros guardabosques y colaboradores de la Dirección de Abastecimiento, de la Dirección de Servicios Técnicos, la doctora Gloria Cristina Franco, asesora de la Gerencia de Gestión Humana y Administrativa, el doctor Alberto Grot y la Dirección de Ingeniería Especializada. Los caminos, quiero contarles que los caminos, como el del río San Francisco, que les vamos a compartir el día de hoy, son observatorios a cielo abierto. Estos permiten motivar disposiciones del conocer, aprender, articular, investigar y crear conocimiento alrededor del agua, donde este territorio nos ofrece la oportunidad de integrar la vida, la transformación, el conocimiento de un territorio con el agua. Todo esto en el marco de la política que tiene la empresa y que está liderando de la gestión de conocimiento e innovación. En el camino del río Vicachá-San Francisco se propusieron 4 senderos con señalización y amueblamiento, como nos lo van a contar en este conversatorio. Este camino pues hace parte de la Reserva Forestal de los Cerros Orientales y se formalizó y difundió todo el conocimiento que hicimos a través de un video, una cartilla, un folleto, además de todos los informes técnicos. Y los invitamos a disfrutar de este conversatorio, a conocer de los logros, de las experiencias y de todo el trabajo que se realizó y se aportó y del conocimiento que se dejó. Este lo van a poder consultar en el link que se va a presentar al final de la conferencia para que los colaboradores internos y externos lo puedan disfrutar. Bienvenidos y que disfruten este conversatorio. Muchísimas gracias, Nubia, y les recordamos agendarse para la conferencia del próximo viernes 17 de junio, en la que nos va a acompañar Libardo Mendoza, experto en el tratamiento térmico de biosólidos y biomasa residual, y quien nos va a hablar sobre la valorización de biosólidos a través de tratamientos térmicos. Y antes de comenzar, conozcamos un poco más acerca de Jaime Ortiz Mariño, quien es arquitecto experto en estudios urbanos y ambientales de la Universidad Case Western Reserve de Ohio. Recibió la mención cívica Amor por Bogotá, fue creador y gestor de la ciclovía distrital y dirigió el diseño de la red de caminos del río San Francisco para la empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. También recibió el premio Carlos Arbeláez Camacho en la Bienal Colombiana de Arquitectura
En la categoría Recuperación del Patrimonio para el proyecto Gestión para la Recuperación del Patrimonio de Caminos y Ferrocarriles en Cundinamarca. Ahora sí, y después de conocer la amplia experiencia de Jaime Ortiz y porque somos agua que cultiva el conocimiento, demos inicio a nuestra conferencia magistral sobre los caminos de la cuenca alta del río Vicachá. Bienvenidos. Creo que vamos a proyectar el video iniciando. Se quedó congelado el video. No, no se ve. Buenos días, ¿me confirmas si se está viendo el video y escuchando? Se pausó. Sí, señora. en estos momentos. Está pausado en el comienzo. Ahí está. Yo no tengo audio. Yo tampoco. No, no se oye. Pero porque está pausado, pero sí se estaba escuchando. Yo sigo sin audio. No escucho nada. No, no hay audio. Veo el video, pero no hay audio. A mí sí me está entrando el audio. Sí, se escucha bien.
Encontramos aquí en los cerros. La recuperación del camino del río Vicachá o río San Francisco realmente es importante para nosotros, puesto que hace parte de nuestra red de escuelas y caminos del agua. La escuela va a ser la sede de la planta San Diego y la toma de donde viene el agua para esa planta es captada aguas arriba de este punto, en donde tenemos una tubería de aducción de aproximadamente 2 kilómetros de longitud que va a ser recuperada en un futuro para poder dar abastecimiento a la ciudad de Bogotá en caso de emergencia. Es importante conocer la calidad del agua porque esta va a cambiar con la variabilidad climática y necesitamos identificar qué comportamiento va a tener en el transcurso del tiempo y cómo la podemos sostener para las futuras generaciones. Tenemos parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. La idea es más o menos mirar cómo estas quebradas se van uniendo, cómo van comportando, digamos, el río San Francisco y a su vez cómo va la calidad del agua a medida que realmente la fuente va entrando al perímetro urbano. Mi función es analizar los organismos que están en las rocas, que son los invertebrados, que son las larvitas de insectos, también aparte otros organismos que son las algas y son los excelentes indicadores de la calidad del agua. Ese es el trabajo que hemos hecho en la empresa de acueducto en este tiempo y queremos continuar haciendo para nuestra ciudad y para nuestra región. ¿Por qué es tan importante estos ecosistemas? Porque posiblemente van a ser las fuentes que van a adicionar o que van a suplir en algún momento de vulnerabilidad, en algún momento de emergencia van a ser las fuentes con las que contamos, porque tal vez va a ser el ecosistema que van a disfrutar nuestros hijos. Este camino es un espacio que permitirá que se generen redes de conocimiento entre comunidades, entre academias, entre entidades, entre fundaciones. Queremos que sea un observatorio de un aula viva de conocimiento. Sobre los caminos establecidos en la cuenca del río Vicachá, establecimos 4 senderos. Uno de los senderos que tenemos es el sendero de las 12 quebradas, que tiene un recorrido aproximado de 3.7 kilómetros. Otro sendero que transitamos es el de aguas abajo, que viene en dirección oriente-occidente. Otro de los senderos que tenemos es el sendero del camino del río Vicachá, que comienza en la planta de San Diego, viene por la avenida Circunvalar hasta llegar al Molino Esguerra, y tenemos un último sendero que es el sendero del Páramo, que inicia arriba en el kilómetro 6
y se dirige hacia el Alto de la Viga, atravesando todo lo que es un ecosistema de páramo, donde el visitante podrá ver la importancia de lo que son los páramos para la conservación del agua. En estos caminos que estamos recorriendo hoy, eran los caminos que se utilizaban para meter de contrabando el aguardiente a la ciudad. El líder de los cafuches, el líder de la distribución del chirrinche en Bogotá, se llamó Papá Fidel. Los cafuches producían y transportaban el aguardiente a Bogotá. Es siempre muy emocionante recorrer un camino de estos, encontrar los empedrados y pensar qué pudo haber caminado, qué pudo haber transcurrido en el siglo pasado o antes, a lo largo de estos caminos. No sé si a todos les pasó, pero se fue el audio y el video. Doctor Jaime. Sí, señor, el audio. Adelante, doctor Jaime. Doctor Jaime tiene el micrófono cerrado. ¿Me oyen? Ahora sí, alto y claro. Bueno, pues decía que después de ese aperitivo con el video y la presentación de Nubia, y en una mañana como la de hoy, en donde yo lo único que hubiera querido era estar al amanecer en el paso del más allá, como bautizamos el punto más alto del Camino del Páramo, viendo el horizonte, porque hoy se vieron los nevados de manera perfecta y el amanecer estuvo lleno de arreboles rosados, rojos, naranjas. Y con esa visión que hemos tenido esta mañana del territorio, pues quiero empezar agradeciéndole a José Manuel de la Torre, a Nubia León, a Laura Melo, a Carolina Mariño, que hicieron posible, que pensaron que hoy podía yo tener algo que conversar con ustedes alrededor del tema de los caminos y específicamente alrededor del tema de los caminos de la cuenca del río Vicachá. La persona que nos presentó sugirió que las preguntas se hiciesen al final, pero yo sí quisiera que esto fuera un conversatorio. Entonces yo aspiro a recibir comentarios, críticas, aportes, a medida que voy avanzando en la conversación, para que se nos vuelva realmente una conversación. Hace un tiempo, pues yo toda la vida he tenido una vinculación estrecha con los caminos. Desde niño, en Pacho, nos soltaban a nosotros, nos compraban alpargatas, sombrero y perrero, y nos dejaban con los hijos de los arrendatarios salir a caminar. Entonces yo desde siempre he tenido esa proximidad con el camino, que después en la adolescencia, en el colegio, a través de las excursiones, pues llegué a conocer buena parte del territorio de Cundinamarca. Ya adulto y con hijos, resolví volver hace unos 30 años a mostrarles a mis hijos y a llevarlos a recorrer la red de caminos de Cundinamarca. Posteriormente tuve la fortuna
de asesorar al departamento de Cundinamarca, a su gobernador Andrés González Díaz, y le sugerí, le hice ver la importancia del valor patrimonial de la red de caminos que existen en Cundinamarca y que deberían ser objeto de una mirada contemporánea, de una mirada con inversiones y de una mirada para favorecer su permanencia y su uso. Fui exitoso en esa gestión y durante 10 años, casi una década, me dediqué a restaurar la red de caminos de Cundinamarca. Posteriormente, estando en la Sociedad de Mejoras de Ornato, le solicitamos a la administración distrital, en ese momento el alcalde era Gustavo Petro, que mirara hacia los cerros y que contribuyera a un proceso que se estaba dando ya, que había nacido de la mano del acueducto en el sector de la Quebrada de la Vieja en el norte. Y le demostramos a la ciudad que existían otros corredores con importancia parecida al de la Vieja o mayor, que deberían ser sujeto de análisis, de investigación y de posiblemente apertura de los caminos que recorrían los cerros orientales. Esa solicitud de la Sociedad de Mejoras Ornato fue dirigida a la empresa de acueducto y, para fortuna de todos nosotros, cayó en la dirección de ingeniería especializada, donde Alberto Groth, Nubia León, José Manuel Latorre y otras personas fueron nuestra contraparte en el proceso de investigación y de desarrollo de este trabajo, que fue uno de los trabajos más interesantes, más agradables de realizar por el tema y sobre todo por las personas que participamos en él. En esto, pues yo sí quisiera hacerle un homenaje relatando exactamente quiénes eran las personas. Por la alcaldía, el alcalde Gustavo Petro, Alberto Merano, gerente general, Juan Carlos Casas, asesor de gerencia, Francisco Canal, gerente de planeamiento, César Augusto Torres, gerente de tecnología, Doli Arias, gerente de gestión humana, Fernando Martínez, gerente del sistema maestro, Alberto Groth, director de ingeniería especializada, Mauricio Velástegui, director de abastecimiento, Gloria Cristina Franco, asesora de la gerencia de gestión humana, Álvaro Cortés Rodríguez, asesor de la dirección de ingeniería, Nubia Irley León López, profesional de la dirección de ingeniería, Carlos Bello Blanco, profesional de la dirección de abastecimiento, Jaime Hernández, profesional de la dirección de ingeniería especializada, Gerardo Arenas, profesional de servicios técnicos, y particularmente al grupo de guardabosques con quienes establecimos una relación y una amistad que permanece y que fue factor importantísimo en el desarrollo de todo el proyecto. La empresa tiene cerca de 5.500 hectáreas en los cerros orientales y el trabajo se inició precisamente con en esta imagen del plano de la red de caminos del agua. Se inició mostrando lo que podría ser la red matriz de la red de caminos del territorio de propiedad de la empresa de acueducto. De norte a sur hay dos caminos fundamentales. El primero es la carrera séptima, que era el antiguo camino a Tunja. Y en paralelo existe un camino que lo denominamos el Camino Alto, que intercomunica la cuenca del río Fucha con la cuenca, perdón, dejémoslo permanecer, con la cuenca del río Vicachao San Francisco, con el río Arzobispo y más al norte con la Quebrada de los Molinos. Ese Camino Alto debería ser objeto con carácter inmediato. Esto tiene ya vamos ya para más de 8 años de la intervención y de su uso. Y hay unos caminos perpendiculares que son el camino del Delirio, que es el que va por la cuenca en sentido occidente-oriente, por la cuenca del río Fucha. Los dos caminos que hay
a lo largo de la cuenca del río Vicachá, que son el camino de Santa Bárbara por el norte, por la margen derecha, y el camino de Chuachi por la margen izquierda. Está el camino de la Vieja, está el camino del Meta, que va desde la carrera séptima con 94 hasta Cabullaro, en el río Meta. Está el camino de la Aguadora y está el camino del Cedro. Esa es, a grandes rasgos, la red de caminos. Me faltó uno, que es el camino del río Arzobispo, que continúa como Santa Bárbara y va a dar al río Blanco en Chuachi. Ese fue el marco dentro del cual trabajamos. Y después nos concentramos, por favor, volver a la anterior. Nos concentramos ya en la cuenca del río Vicachá o río San Francisco. Aquí tenemos el norte arriba y vemos en las dos cruces, Monserrate y Guadalupe, y toda esa red de agua es la cuenca alta del río Vicachá, que llega hasta la Quinta de Bolívar, y en la Quinta de Bolívar, por un proceso de se vuelve subterráneo al haber sido canalizado a partir de la primera parte del siglo pasado. Esa cuenca es la que todos los que hemos ido a Monserrate, cuando miramos para atrás y vemos esa belleza de territorio absolutamente conservado y absolutamente virgen, porque nadie va allá. Ha habido una serie de estigmas de seguridad, etcétera, etcétera, pero eso es las imágenes que ustedes vieron y algunas de las que voy a utilizar en esta conversación les dará cuenta de la belleza de ese territorio y de la oportunidad que se tiene hoy de poderlo recorrer a través de los ríos del río Vicachá. Siguiente. Esa imagen. Esa imagen es un óleo de Gómez Campuzano, de propiedad de la Sociedad de Mejoras del Ornato de Bogotá, que la primera vez que yo entré al museo me impresionó muchísimo. Ese es el Abra del río Vicachá, término que me van a oír durante toda la conversación, y es que nosotros miramos mucho los cerros, la punta de los cerros. Siempre hablamos de Guadalupe, hablamos de Monserrate, pero nunca hablamos del Abra o el Boquerón, que es esa geoforma impresionante que nos estamos describiendo y que es la cuenca alta del río Vicachá, que irrumpe en la sabana en ese punto y tiene un hito. Uno de los primeros hitos que tiene en su recorrido es la Quinta de Bolívar que estamos viendo ahí. A mí siempre me impresionó ese cuadro por la luz, que es la luz que debió haber esta mañana sin una nube en ese sitio, y que es esa luz común en diciembre y enero entre nosotros, cuando está el verano, y que hoy tuvimos por alguna razón extraña. Siguiente. Esta es la misma Abra, vista desde más abajo, ya a la altura del barrio, hoy lo que es el barrio Las Nieves. Es otro óleo del siglo XIX, en donde vemos la circunstancia que para mediados, pienso yo, y finales del siglo XIX, ya tenían los cerros. Los cerros han sido la fuente de la madera para la carpintería de Bogotá y para la cocina. Cocinamos con la vegetación de los cerros y alimentamos los chircales, que había muchos, con la madera que venía de los cerros orientales hasta dejarlos absolutamente pelados, limpios de su vegetación original. Siguiente. Esta es una imagen de Price, que durante el trabajo que hicimos nos la cedió el rector de los Andes, Pablo Navas, y es una
una visual un poco vista de lo que hoy, de los sitios donde hoy está la Universidad de los Andes, mirando hacia Monserrate. Siguiente. Sea el momento de decirles que todas estas imágenes las van a poder ustedes ver, y celebro mucho la noticia que nos da Nubia de que va a estar en la red, va a estar este documento. Este documento que fue hecho por nosotros a petición de la empresa. Este es el manual de guianza para recorrer los caminos del río Icachá, y que se convirtió en una publicación en donde ustedes van a poder encontrar estas imágenes y unas descripciones más detalladas de los temas que hoy voy a tocar por encima. Siguiente. Vuelvo a hablar del Abra del Vicachá. Está una imagen de la Quinta de Bolívar. Esto ya es la Quinta de Bolívar para principios del siglo XX. Y la omnipresente Abra del río Vicachá. Siguiente. Esta es una imagen contemporánea donde ya vemos que la vegetación existe. Esa es una vegetación sembrada por la empresa de acueducto a partir de 1920. Ahí vemos a la derecha una edificación que es de la Universidad de los Andes, un centro deportivo que tienen en la Circunvalar. Y vemos la vegetación que creció y que y que más tarde miraremos en detalle. Es esa vegetación que para comienzos del siglo XX era el conocimiento que se tenía, y se importaron de Suiza los pinos cipreses y se trajeron de Australia los eucaliptos. Eso ha producido varios fenómenos, algunos positivos, otros negativos, pero son la imagen que hoy tenemos de la realidad del Abra del río Vicachá. Siguiente. Como se habrán dado cuenta, voy a codificar Abra del río Vicachá. Quisiera que de aquí para adelante todos los que nos estamos viendo hablemos del Abra del río Vicachá, hablemos más del Abra del río Vicachá y menos de Monserrate y Guadalupe. Esta es una imagen tomada desde el edificio de FONADE en la 10ª con 26. Siguiente. De un trabajo que hizo y que encontramos en nuestra investigación, que hizo el geólogo José Rollo Gómez, es esta imagen tomada desde Guadalupe hacia Monserrate, hacia el norte, y donde se ve parte de la cuenca del río y se ven las formaciones geológicas. Siguiente. De ese mismo trabajo, y basado en esa imagen, hay una explicación de las distintas formaciones que se encuentran en este sitio. Hablamos de la formación Guadalupe, hablamos de fundamentalmente la formación Guaduas, y se ven los dos caminos que mencioné anteriormente: el camino de Santa Bárbara, al norte de Monserrate, y el camino de Chuachí, en primer plano, pasando por debajo de Guadalupe. Siguiente. Esos dos caminos son el eje de la movilidad hacia el oriente desde el centro de Bogotá y con destino a la cuenca del Río Blanco, posteriormente a Chingaza, por San Juanito y el Calvario. A lo largo del cañón del río Batiquía se llega a Villavicencio. Nuevamente la imagen del Abra del río Vicachá en este óleo que ilustra la fundación de Bogotá en 1538. Siguiente. Ahora pasemos, después de haber hablado de la realidad física, hablemos un poco del mito. Uno de los grandes mitos que permanece en la cuenca del río Vicachá, y particularmente en las faldas de Guadalupe, es el tema del venado de oro.
muchos de ustedes sabrán que ese sitio donde está hoy en día el Instituto Roosevelt se llama el Venado de Oro. Y ese sitio del Instituto Roosevelt fue inicialmente un restaurante, por allá en el año 40, que tenía obviamente la visión preciosa de la sabana de Bogotá, y se llama el Venado de Oro por un mito que dice que un personaje portugués de nombre Diego Barreto se enamoró de la hija de un patricio español en Bogotá que se llamaba Pedro Fernández de Lugo. Y al no ser bien recibido en la casa, hubo un duelo entre el señor Barreto y el señor Fernández de Lugo, que dejó en muy mal estado al señor Fernández de Lugo herido, y al señor Barreto le tocó salir a perderse. Y se perdió a través, escapándose por la cuenca del río Vicachá, hacia el oriente. Y dice la historia que en algún momento se albergó en una cueva y se encontró un venado de oro de tamaño natural, del cual le quitó una de las puntas de las astas del venado, y se fue y volvió más tarde a tratar de recuperar el venado, que dicen que sale todas las tardes cuando hay atardecer luminoso en la sabana. Nosotros estuvimos ahí 6 meses mirando el atardecer, pero nunca vimos el venado. Y el señor volvió, pero lo cogieron preso, se murió preso, y se llevó a la tumba el secreto de dónde está el venado de los cerros orientales. Ese es uno de los mitos que hay en la región. Siguiente. Pero también tenemos el culto. Ya llegados los españoles y dentro de nuestra tradición católica española, pues al cerro, al Abra, no se le dio nunca importancia. Nunca se vio la cuenca. El río pasó a ser pues el origen de la ciudad como fuente de agua, pero los dos cerros tutelares, como se los denominan, se convirtieron en imágenes que seguramente cerros que sí deberían tener alguna importancia en el mito y en el culto prehispánico, pero se convirtieron en el Cerro de Monserrate, siguiente, y el Cerro de Guadalupe, que son las dos imágenes, los dos hitos tal vez más importantes y más reconocidos de la ciudad de Bogotá. Siguiente. Dentro ya de la realidad y el uso del agua de la cuenca del río Vicachá, a lo largo del siglo XVII, XVIII, se construyeron los primeros pasos en procesos industriales de Bogotá. Se dieron gracias a la energía hidráulica, y particularmente de la energía hidráulica que produjeron el río Vicachá y más al sur el río Fucha. Los molinos a lo largo del río fueron varios, fueron numerosos. Este que estamos viendo aquí es una foto de principios de mediados del siglo XX, y se llamaba el molino inglés. Estuvimos buscándolo y encontramos los cimientos. Ya no quedó nada de ese molino, y ese molino está aguas arriba del sitio de la toma. Siguiente. Como dije al principio, si alguna persona quiere hacer preguntas o hacer comentarios, por favor. Este se llamaba el molino del Cubo, que quedaba un poco más abajo, probablemente en la zona cercana a la hoy Universidad de los Andes. Siguiente. Función importantísima, proveer agua, y agua, ahora veremos cómo se transportó a través de acueducto, pero también las aguadoras fueron personajes muy importantes durante muchos siglos en Bogotá, que proveían agua y la tomaban en el río Vicachá. Siguiente. Y llegamos a un sitio que es sumamente importante en todo este recuento, que es el sitio de la toma. Ese sitio de la toma, que hoy existe, tiene una compuerta, tiene
tiene canal de conducción y tiene una tubería de aducción que lleva el agua a la planta de San Diego. Ese sitio de esa toma existe desde el siglo XVII y se llamó la toma del Agua Nueva. Sea el momento de decir que Bogotá hasta tengo apuntado, desde 1572 tuvo un acueducto que conducía aguas del río San Agustín hacia el centro, hacia la Plaza Bolívar, y alimentaba la fuente que se llamó la fuente del Mono de la Pila. Ese lo llamaron el acueducto de los Laureles, y ese acueducto funcionó desde 1572 hasta 1681 con aguas del río San Agustín o Manzanares. Posteriormente, por el crecimiento de la demanda seguramente, se trajo agua del río Fucha en 1681, pero ese acueducto terminó en desuso y para 1755-57 se construyó esta toma y una conducción de agua por una acequia que encontramos el trazado a mano derecha, digamos, del sitio donde está la compuerta, a mano derecha en la imagen, que condujo el agua hacia un tanque que después se amplió debajo de Egipto. Eso se llamó el acueducto del Agua Nueva, y encima del trazado de ese acueducto se construyó lo que se llamó el Camino del Agua Nueva, después que se volvió el Paseo del Agua Nueva o el Paseo del Paseo de Bolívar, y hoy es la Avenida Circunvalar. Pues ese mismo sitio, después con el tiempo, se le construyeron las facilidades que se ven hoy, y esa es la fuente del agua de la planta y del tanque de abastecimiento de San Diego. Siguiente. Esta imagen nos resultó encandelillada, pero en esa imagen lo que se ve es precisamente el sitio donde está la toma y por donde iba la conducción del Agua Nueva, que llevaba el agua hacia lo que era Bogotá, que para esas fechas Bogotá terminaba en San Diego, en el puente que pasaba por encima de la quebrada de San Diego, y por el sur terminaba en el río Fucha. Siguiente. El río Vicachá duró hasta 1915, a través de toda su historia, pues transcurrió atravesando a Bogotá de oriente a occidente. Y obviamente, antes de que llegaran los españoles, debía haber unos sitios de paso, donde se vadeaba el río, y paulatinamente se le fueron construyendo a medida que la traza urbana se iba desarrollando, se fueron construyendo los puentes sobre el río. Siguiente. Este fue durante muchos siglos el puente más importante. Se llama el puente aquí hay una equivocación, es el puente de San Francisco. El puente de San Francisco data, primero no se llama el puente de San Francisco, se llama el puente de San Miguel. Lo que pasa es que es el puente que comunica a la Candelaria, es decir, los transeúntes que van por encima están sobre el trazado de las tres calles reales hacia el centro, y a partir de este puente hacia el norte comenzaba el camino a Tunja. Este es el puente que está debajo de la hoy Avenida de Jiménez, y enfrente a la iglesia de San Francisco, y por eso tal vez el error en la denominación. Pero se llamó puente de San Francisco y data de 1551, y está ahí debajo. Siguiente. Esta es otra imagen del mismo puente, donde vemos la torre de San Francisco y el antiguo convento y unas chozas que existían sobre el borde. Siguiente. Atrás siempre el abra de
del Vicachá. Este se llama el Puente Santander. Ese Puente Santander está, no estoy seguro si está todavía, pero se construyó sobre la carrera cuarta y el río Vicachá. Es un puente colgante, es un puente de una estructura metálica y fue construido en 1879. Siguiente. Este periodo de los puentes del río es un periodo muy importante y cuando se habla de renaturalizar los ríos, en ese momento pues van a aparecer, si se da, aparecerían todos estos puentes. Esto se llama el puente de Lata o de los Micos, que está sobre el río Vicachá, aguas abajo, en la calle 13, y data de 1858. Siguiente. Este es el Puente Núñez. El Puente Núñez estaba sobre la carrera 12, porque si ustedes miran en detalle el plano de Bogotá de la época, el río San Francisco cruza hacia el sur por San Victorino y sigue hacia el sur a encontrarse con el río San Agustín. Entonces este puente el Puente Núñez estaba en la calle 9 con carrera 12 y es de 1886. Siguiente. Como les decía, los puentes están ahí debajo, porque ahora les hablo de la ley 10 de 1915. Este es el mismo puente de San Francisco en una etapa posterior. Siguiente. Pues que es el puente de San Miguel. Siguiente. El puente Filadelfia. El puente Filadelfia está en la carrera 10ª, cuando ya empieza a cruzar hacia San Victorino. Siguiente. Puente Acevedo y Gómez. El puente Acevedo y Gómez está en la calle 11. De abajo. Siguiente. Este es el que conocemos todos, que para fortuna permanece, y es cuando usted gira, cuando va de norte a sur por la circunvalar, y gira pasando por enfrente del Molino Esguerra, que es la edificación atrás, ve a mano izquierda el puente, perdón, siguiente, ve el puente Holguín. El puente Holguín es de 1890 y este es el sitio donde las aguadoras tomaban el agua, donde las lavanderas venían a lavar la ropa, y permanece, está ahí y lo puede uno ver. Siguiente. Este es el vestigio del puente, a ver, se llama el Puente de las Aguas. El Puente de las Aguas, no tengo muy clara la fecha, pero es cuando se hicieron las obras de remodelación de la Avenida Jiménez, apareció y está ahí todo. A mí me parece vergonzoso el que no se le haya dado la valía a esa obra de arte, como dicen ustedes los ingenieros, y que debería estar resaltado, recuperado, debería ser un monumento para todos nosotros. Siguiente. Esa imagen se puede ver ahí en la carrera tercera con la 19. Una nueva imagen de la Quinta de Bolívar, que es un sitio clave en el desenvolvimiento del río Vicachá. Siguiente. Una imagen debe ser de siglo XIX, de la Quinta de Bolívar, y el paseo del Agua Nueva. Siguiente. Y la Abra de Vicachá. Siguiente. Hablamos de que los molinos fueron los primeros procesos industriales que se dieron por la energía hidráulica provista por el río Vicachá, pero después llegaron ya a la entrada del siglo XX nuevas industrias. La cervecería Germania estuvo ahí y obviamente estaba ahí por la disponibilidad de agua que venía de dos fuentes, del río Vicachá y de la quebrada de San Bruno. Siguiente. En el mito bogotano, todos sabemos que existe el Chorro de Padilla. El Chorro de Padilla sí existe, sí ha existido siempre, y es una fuente que nace de aguas subterráneas, aguas de las formaciones de Monserrate, y que fue también fuente de provisión de agua para Bogotá.
Aquí vemos una imagen de 1915. Siguiente. Esa es una imagen contemporánea de lo que es el chorro de Padilla, que ahí está. Siguiente. Mencioné las lavanderas. Efectivamente, en el río Vicachá se lavó la ropa de mucha gente de Bogotá durante muchos años. Siguiente. De esa toma que vimos con anterioridad, sale una tubería que existe, que pasa por debajo del barrio La Paz, que es ese barrio que queda arriba de la circunvalar, abajo de Monserrate, arriba de la circunvalar, y conduce el agua ya. La planta de San Diego es de 1942, ahí se ve el tanque, ahí se ve la planta, y estuvo en uso durante mucho tiempo, y como nos lo demostró y nos enseñaron los de ingeniería especializada, esa fuente, como la de Vitelma, como podrían existir varias, son una redundancia en la disponibilidad de agua que para momentos de emergencia, por ejemplo, podría ser utilizada. Y yo aprendí de la importancia de mantener, hoy dependemos exclusivamente de dos fuentes, que son Chingaza y el río Bogotá en Tibitoc, pero que todas estas fuentes de agua que tenemos a lo largo de los cerros orientales, eso lo explicarán mejor los ingenieros del acueducto, tienen una importancia, tienen una valía y tienen un valor estratégico grandísimo en el futuro de la ciudad. Siguiente. Ese es parte de los tanques de purificación de San Diego. Siguiente. Y viene otra etapa que para 1915 y después voy a mencionar la ley, aunque no la conozco en detalle, que es la ley 10 de 1915. Es una ley que permitió canalizar los ríos, terraplenar encima de la canalización y poder utilizar el espacio que se genera para vías. Es así como la Avenida Jiménez es el espacio que se produjo después de canalizar el río, el Vicachá San Francisco, de terraplenar encima de la canalización, y esa es la Avenida Jiménez. Siguiente. Entonces, desde 1915 hasta 1930, paulatinamente se fue canalizando y terraplenando el río, haciendo vías. Siguiente. Estas son imágenes de la colección de la Sociedad de Mejoras de Ornato de Bogotá. Entonces vemos ahí las obras que se hicieron. Ahí vemos ya terminado, ahí vemos distintos puntos, vemos los puentes que van desapareciendo a medida que se van canalizando. Esta debe ser la quebrada de San Bruno, que baja por la calle, esa es la calle 16, tal vez arriba de la circunvalar. Siguiente. Que es un afluente del río Vicachá o San Francisco. En las faldas de estos cerros se generaron varios barrios. El más importante y más conocido es el barrio Egipto, pero hubo un sinnúmero de invasiones que para 1948, con la venida de la Conferencia Panamericana, resolvieron trasladar a las personas, y fueron muchas las familias que salieron de ahí y se fueron a vivir a otras zonas de la ciudad. Siguiente. Una imagen nuevamente de la cuenca del río Vicachá. Vemos al fondo a Monserrate. Esta está tomada probablemente desde el Aguanoso. Y no alcanzo a ver. Sí, no, o desde Guadalupe. Siguiente. Esta es la imagen que uno ve desde Guadalupe hacia el oriente, perdón, desde Monserrate hacia el oriente. Esa es la cuenca alta del río, la parte más alta de la cuenca. A la derecha vemos el Alto de la Viga y después vemos el paso de la Clueca, que es por donde pasa la carretera en el kilómetro 11. Estas son imágenes del mismo estudio de Royo Gómez, en donde da la explicación con los dibujos de las formaciones geológicas. Siguiente. Este era uno de los sitios icónicos en el siglo XIX, principios del XX, que se llamaba la Cinma de Venus. Ese era un sitio de reuniones donde seguramente expendían chicha.
y eso desapareció, pero ahí está, y el camino que se ve es el camino del Agua Nueva, por donde pasa la acequia del Agua Nueva. Siguiente. Y siempre el Abra del Bicachá. Bueno, ahora estamos viendo el Abra del Bicachá, pero desde oriente. Se alcanza a ver al fondo, como se debieron ver hoy esta mañana, a mano izquierda el Nevado del Tolima y a mano derecha, más ancho, el Nevado del Ruiz. Esa es el Abra del Bicachá desde el oriente. Siguiente. Esta es una imagen muy interesante. El río San Francisco bajaba y pasaba por enfrente de la Iglesia de las Aguas. La Iglesia de las Aguas, ya vimos el puente hace un momento que debía estar a mano izquierda de esta imagen, pero el río estaba ahí y era bastante profundo, miren, enfrente de las aguas. Siguiente. Estas es las aguas hoy en día. Siguiente. Este es el barrio La Paz. Siguiente. Este es el barrio de... Esto es la parte alta de las Nieves. Esto es La Paz desde abajo. Es el territorio actual de la cuenca. Y esta es una imagen que invito a todos a que conozcan. Esta es la plaza de Rumichaca. La plaza de Rumichaca, cuando se hizo la avenida Circunvalar, la plaza de mercado se daba en la plazoleta enfrente a la iglesia de Egipto. Pero como pasaron la calle, trasladaron a los vendedores y les construyeron sobre un puente la plaza de Rumichaca. Si ustedes entran a la plaza de Rumichaca y van al fondo, hay una puerta. Si pasan esa puerta, ven el cañón del río Manzanares o del río San Agustín, que tiene ahí por lo menos 20 o 25 metros de profundidad. Y ahí está el río. Y el río pasa por debajo de la plaza y sigue canalizado bajando por la calle Sexta. Siguiente. Estas son imágenes de la espalda de la cuenca del río Bicachá. Muchas personas cometen el error, y lo veo repetidamente, de decir que el río Bicachá nace en la laguna de Teusacá. No, el río Bicachá nace de nacimientos que salen en la cuenca y de las pequeñas escorrentías, de las 12 escorrentías que identificamos dentro de la cuenca. Pero a partir de la divisoria de aguas, más allá del Alto de la Viga y del paso de la Clueca, que es el kilómetro 11, las aguas corren hacia el norte. Las aguas del río Bicachá corren hacia el occidente, corren hacia el norte y son las aguas del río Teusacá, que después pasa por La Calera y desemboca en Sopó al río Bogotá. Este es el valle a espaldas de la cuenca del río y donde están localizadas las veredas de Bogotá, del Verjón Alto y el Verjón Bajo. Siguiente. Esto es una imagen de lo que sucede en el Verjón, que es la mezcla entre el bosque natural y los cultivos. Siguiente. Y hay un sitio que recomiendo para que visiten, que es el Parque Ecológico de Mata Redonda, que es la estrella fluvial de la zona. Ahí nace el río Teusacá en la quebrada, en la laguna de Teusacá, pero también hay aguas que corren hacia el sur, que van hacia el río Orinoco, hacia el río Negro, e igual aguas que corren hacia el río Blanco. Siguiente. La obra de recuperación de los 16 kilómetros que recuperamos se hizo con Transmulenio, término que le gustaba a José Manuel Latorre. Transmulenio a lo largo del camino de Santa Bárbara, que viene del paso de la Clueca, kilómetro 11, hacia Monserrate y baja hacia Bogotá, es hoy en día la forma de abastecimiento de Monserrate. Todo eso que ustedes ven es lo que se consume en Monserrate hoy en día. Es más, el agua de Monserrate viene de un nacimiento que hay arriba de este punto y va por tubería a lo largo de este camino para llevar el agua a Monserrate. Entonces nosotros hicimos toda la obra allá arriba
con la misma recua que transporta las provisiones para Monserrate y con el trabajo de 6 o 8 personas, trabajadores de Bogotá, que pues los nombres no me acuerdo en este momento, pero que fascinados fueron a hacer el trabajo de la recuperación de los caminos. Para ellos, que eran obreros de construcción en Bogotá, que los recogiera por las mañanas una camioneta, los llevara hasta el sitio y los devolviera por la tarde y estuvieran todo el día en semejante paisaje, ellos me decían, caray, que esto no pare nunca, que este trabajo no pare nunca, porque es el mejor trabajo, el mejor sitio para trabajar. Entonces, entre esos obreros y maestros que nos ayudaron y Transmilenio, hicimos la recuperación de los caminos. Siguiente. Esta es una imagen de usos que hoy tiene el Chorro Padilla. Siguiente. Es una imagen de uno de los amigos guardabosques, no me acuerdo su nombre. Siguiente. Aquí podemos pasar rápidamente. Son imágenes de toda la investigación biológica y de vegetación y fauna. Aquí, por un momento, parar un momento. Está en los archivos del estudio. Estos son solo imágenes del manual de guianza, como dije. Y esto quiero resaltar aquí algo que me pareció absolutamente extraordinario. Se sembraron en 1910-20 bosques gigantescos, pues grandes, de pinos y cipreses traídos de Suiza. Esos árboles que ustedes ven ahí son árboles, son semillas traídas de Suiza. Todos hoy en día hablamos de que la vegetación foránea y el desastre que producen, y etcétera, etcétera, pues no siempre es así. Imagínense que en la cuenca alta, en esa zona de la cuenca alta del río Vicachá, durante muchos años se tumbó el monte, ya vimos, para producir leña. Pero después se sembró, se volvieron fincas de siembra de papa y de otros productos, y eran grandes extensiones de potreros donde ya no existía vegetación natural. El acueducto y el conocimiento del momento recomendó traer los cipreses, los pinos cipreses de Suiza. Y esos son los árboles más bellos de 100 años que están allá. Hay que ir a verlos. Pero pasó un maridaje o un matrimonio extraordinario. El muy local, muy nativo, musgo, convivió con el pino suizo. Y entonces estos son extensiones gigantescas en donde el suelo, eso ustedes ven, no es césped, es musgo, que retiene el agua, y entonces la capacidad hídrica de la cuenca, a pesar de los suizos, por el matrimonio con el musgo, sigue siendo óptima. El volumen de agua, los volúmenes de agua nos decían los que la miden, que pueden llegar a ser muy parecidos a lo que pudo haber habido cuando el bosque era un bosque nativo y natural. Entonces ahí hay un caso para que me lo expliquen los botánicos y los biólogos, pero visualmente el paisaje es una belleza de esas praderas de musgo con esos árboles de 100 años. Siguiente. Esta es una imagen de los árboles, unos en buen estado, otros no tanto. Siguiente. Especies de atracios que vieron en la zona. Todo esto está inventariado debidamente. Siguiente. Lagartijas. Siguiente. Pájaros. Siguiente. Mamíferos. Esos todos se vieron. Y quiero terminar volviendo a hablar de la red de caminos y de los senderos que diseñamos. Esto es un pequeño plano que viene con el libro de la cuenca de vida, cuenca de agua, cuenco de vida, y en donde se describen
los senderos. A ver, todo el tiempo he hablado de los caminos, pero ahora voy a hablar de los senderos. Sobre los caminos existentes, se hizo una investigación y en el video ustedes vieron que se mencionó que existía el sendero del río Vicachá, que va desde la planta de San Diego hasta la toma. El sendero de las 12 quebradas, en amarillo, que es el sendero que va desde el camino de Santa Bárbara hasta el camino del Boquerón, del Páramo, y que atraviesa la cuenca de norte a sur. Está el camino de aguas abajo en morado, que va desde el paso de la Clueca, el kilómetro 11, y baja a todo lo largo de la cuenca hasta llegar y casi unirse con el camino que viene de la planta de San Diego, que no lo unimos. Es el punto más abrupto de la topografía y requería de unas obras para proteger el entorno y para proteger la seguridad de los hubiera requerido de unas obras civiles gigantescas, y además tomamos la decisión parecida a la decisión del tapón del Darién, y era no dejar ese recorrido abierto mientras no se evoluciona en el proceso de operación, mantenimiento y guianza de esta red. Por último está en café, viniendo norte-sur y cruzando hacia el paso del más allá, al lado del Alto de la Viga, el camino del Páramo. En rojo, de oriente a occidente, es la carretera de Choachí. Estos senderos tienen un análisis detallado, tienen una lectura y una documentación para que el recorrido se haga no solo para caminar, sino además para recibir información. Entonces hay todo un manual en donde se describen las especies, todas las circunstancias geológicas, ambientales e históricas. Y entonces los 4 senderos están listos. Obviamente esto estamos hablando de hace ya unos 5 años que no se han vuelto a tocar, pero que están listos, y este es un llamado que quisiera hacer al final de esta presentación a la empresa, porque ya la evolución del tema de los caminos, gracias a la labor de ustedes y de otros grupos como la Fundación de Cerros de Bogotá, etcétera, etcétera, pues ya el tema del uso y del disfrute de la red de caminos de los cerros orientales de Bogotá es un tema. Y yo quiero volver a poner sobre el tapete estos senderos que ya están todos analizados en los archivos de ustedes, reposan toda la investigación, el cálculo de la capacidad de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Y quisiera hacer un llamado para que volviéramos a mirar hacia este territorio, partiendo de algo que es tal vez mi llamado y conclusión de esta conversación. Abramos el camino alto. El camino alto es el camino que comunica el Delirio. ¿Se acuerda usted, Nubia, de esa caminada acurrucados que nos echamos como 5 horas entre Guadalupe porque estaba totalmente cubierto por el bambú, el camino? Nos tocó acurrucados como 3 horas. Pero llegamos de Guadalupe, pues de la base de Guadalupe hasta el Delirio. Es recuperar ese camino entre el Delirio, la base de Guadalupe, en el camino del Páramo, coger el camino de las 12 quebradas, seguir por el camino hacia Las Delicias, hacia La Vieja, y llegar hasta San Rafael. Ese camino alto, norte-sur, da origen a los caminos perpendiculares que ya mencionamos. Pero yo sí quisiera invitarlos a todos, primero a recorrerlo, y segundo, a que hagamos un esfuerzo por ponerlo en por recuperarlo y ponerlo en funcionamiento. Siguiente. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho al arquitecto Jaime por haber compartido ese conocimiento y experiencias, este tema tan importante con toda la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
Y pues antes de finalizar, entonces daremos paso a la rueda de preguntas. Entonces, Juan Carlos y Sasa tiene la mano levantada y posteriormente Andrea Lucía Hernández. Pues muchas gracias, Jaime. Siempre es un gusto escuchar estos relatos tan interesantes. Yo creo que cuando uno lo escucha a usted, pues se está volviendo en el tiempo y casi que pudiera uno sentir lo que está pasando. Nuevamente, pues mi pregunta sería, entendiendo la visión de quienes en ese momento tomaron la decisión o la determinación de empezar a trabajar en la recuperación y entendiendo pues que el conocimiento que tenían en ese momento era pues el más adelantado para su tiempo. ¿Cómo ve hoy esto? ¿Cómo ve los caminos del agua? ¿Por qué es importante abrirlos y darlos a que la gente los recorra y los entienda? ¿Por qué no dejarlos cerrados? Si digamos que ya entendimos que tiene un papel y una función interesante para preservar, para mitigar, para prevenir, ¿por qué abrirlo a la gente? Pues mire, primero quiero hacerle a usted un reconocimiento. Juan Carlos es la persona que hizo el video. Juan Carlos formó parte del grupo de consultores que fueron contratados por la Sociedad de Mejoras para hacer todo este trabajo. Gracias, Juan Carlos, por su apoyo. Y la respuesta es, a ver, hay dos respuestas. Uno, creo que contribuimos de manera fundamental en ese momento a llevar el tema de la posibilidad de la utilización de la red de caminos más allá de la vieja, porque antes de este trabajo solo se hablaba del circuito de la vieja. Y después, terminado este trabajo, un grupo del acueducto cogió el camino el que va de la planta de San Diego a La Toma y lo expandió hacia el oriente, lo cruzó hacia el sur y lo hizo bajar hacia la quebrada de San Bruno por el establecimiento de Humboldt, por el Instituto Humboldt. Y durante mucho tiempo empezó a darse, y hubo durante un tiempo permanencia en la oferta del servicio. Eso fue un primer paso. Después, con el tema de la vieja, se ha ido sofisticando la oferta, digamos, y ya existen mecanismos de seguridad, mecanismos de registro, y ya estamos en una etapa avanzada, y yo creo que este trabajo sirvió para abrir un poco las posibilidades y abrir la mente tanto a las personas responsables como a la ciudadanía. En nuestro análisis llegamos a una conclusión en ese momento de que si no existían dos circunstancias, tres, una, que la empresa de acueducto como propietaria de los predios, era nuestra visión, asumiera la responsabilidad sobre la evolución del proyecto, cosa que tenía unas dificultades porque creo que no estaba dentro de la misión de la empresa. Pero bueno, la empresa tiene que buscar la fórmula de que alguien se encargue de la operación que incluya guianza. Esto que hemos mostrado hoy todo es del manual de guianza. Mantenimiento permanente y seguridad. Nosotros ahí tenemos las respuestas que recibimos en este momento porque hicimos un intercambio de información con la dirección de la Policía Nacional y el entonces director de la policía al final de nuestras conversaciones y después de que nos mandó a 3 coroneles responsables de las estaciones que bordean los cerros, llegó a la conclusión de que había que generar una policía de turismo especializada en caminos. Es más, en el mismo momento, más al norte, en unos predios cercanos a la presa de San Rafael, se les cedió a los carabineros un terreno para que formaran un fuerte, una estación de los carabineros. Entonces se empezó a hablar de la posibilidad de que fuesen los carabineros o esta policía que mencionaba el director, la encargada de garantizar la seguridad y el manejo de los visitantes. Eso se está dando.
de alguna manera. Ya hay unos acuerdos entre la ciudad y la policía, y en la Quebrada de la Vieja eso ya está organizado. Entonces yo sí creo que nos estamos aproximando. E igual en La Aguadora. La empresa hizo también un trabajo en La Aguadora, como lo hizo también en el Delirio, y ya La Aguadora también forma parte de la oferta. Entonces yo creo que vamos muy bien. Necesitamos que, pues hubo un gap ahí, un espacio medio muerto cuando un mandatario resolvió hacer un camino que se llamó el Camino de las Mariposas y suspendió todos los demás procesos. Pero yo creo que estamos en otra etapa. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Continúa Andrea Lucía y posteriormente Diana Carolina Villamil. Vale, muchas gracias. Buenos días para todos. Gracias a Jaime por su exposición. Mi nombre es Andrea Hernández. Les quiero contar que pues, la empresa Acueducto está haciendo un gran trabajo en torno a todo el tema de senderos. Yo hago parte del equipo de senderos que tiene la empresa Acueducto, de la gerencia corporativa ambiental. Desde abastecimiento llevamos más o menos 4 años con operando los senderos directamente la empresa Acueducto Alcantarillado Bogotá, operando Quebrada la Vieja, operando Santa Ana La Aguadora. Actualmente están operando San Francisco Vicachá, como tú lo decías, Jaime, efectivamente desde el Molino hasta el Humboldt. Eso lo está operando Jardín Botánico de Bogotá. Y el Sendero de Guadalupe Guanoso lo está operando la Secretaría Estatal de Ambiente. Están en nuestros predios, pero el proceso de articulación institucional en el distrito se ha ampliado para que otras entidades participen en este proceso de operación. Entonces, es muy interesante y creo que hay una oportunidad muy grande aquí para la empresa de Acueducto y es conocer qué está pasando con ese proyecto de senderos. El proyecto de senderos cuenta con policía en todos sus caminos, inclusive cuenta con ejército los fines de semana. Tenemos un equipo de guías profesionales de turismo especializados en avistamiento de aves. Tenemos ingenieros ambientales, tenemos sociólogos, tenemos un equipo full muy importante que quiere primero esa pregunta que hacía la persona anterior de por qué abrir los caminos, porque si la gente no conoce los senderos, no conoce esa riqueza, esa biodiversidad, esa importancia hídrica, si la gente no conoce esta reserva forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá, pues muy difícil vamos a poder conservarla. No es una responsabilidad solo de la institución como nosotros Acueducto, sino que esto es una responsabilidad de todos los ciudadanos de Bogotá. Y aparte de eso, pues me parece súper, Jaime, una oportunidad muy chévere para, si es posible, que nos compartas esta guía de interpretación, porque nosotros hacemos recorridos guiados todos los días a muchas instituciones y maravilloso poder tener esta investigación que ustedes hicieron, porque nosotros ya hemos hecho una investigación aparte, tenemos un guión de interpretación y toda esta operación de los senderos que vamos a abrir más, vamos a abrir kilómetro 11, vamos a abrir 12 quebradas, vamos a abrir Serranía, Camino del Indio, Camino del Meta. Toda esta operación de estos senderos pues está marcada en un plan de recreación pasiva que únicamente lo autoriza la CAR. Entonces, en el marco de ese plan de recreación pasiva de la CAR, pues es que la empresa Acueducto está operando todos estos senderos. Así que chévere, Jaime, que nos puedas compartir a este equipo de la empresa Acueducto este trabajo que ustedes hicieron, porque sería muy útil para nosotros complementar esta información y poder pues tener estos insumos como parte de nuestro trabajo diario. Así que muchas gracias. No, pero eso sí es pues la sinfonía, la quinta sinfonía, lo que acabo de oír, qué maravilla. No estoy enterado del avance, pero por la descripción que acabas de hacer, eso es una maravilla. Y celebro mucho que tengan claro el camino de las 12 quebradas, es decir, los caminos de la cuenca del río Vicachá. Y lo único que me resta decirte es, piensa en la comunicación entre lo que nosotros llamamos el camino alto, entre el Delirio, entre el Fucha, el Vicachá, y hacia el norte a llegar hasta San Rafael. Y estoy listo para participar. Mándame la información. Me preguntas por todo este trabajo. Todo este trabajo fue entregado y reposa en el acueducto. Toda la investigación está allá. Y me gustaría recibir de ustedes la información detallada de cómo se está manejando esto hoy en día. Los felicito y me alegro. Andrea, y por favor, invítalo que haga parte de los guías. Él sería el mejor de los guías. No, están muy invitados todos porque realmente ahorita se celebró el Global Big Day a nivel nacional y la empresa Acueducto invitó a todos los empleados y contratistas del Acueducto para que fueran a conocer Sendero Quebrada la Vieja Santa Ana
y pues a conocer un poquito más de aves, pero créeme que la acogida fue muy mínima, entonces realmente sí sería muy importante también, no sé, que algo parecido a este espacio que tenemos hoy nos puedan dar a nosotros para contarles en qué vamos en el tema de senderos, cómo se está manejando el proyecto, en qué vamos, qué hemos hecho, qué nos falta, por qué la CAR está metida en todo este rollo, por qué necesitamos este plan de recreación pasiva. Y efectivamente el delirio sí lo vamos a operar, ya tenemos el plan de recreación pasiva autorizado por la CAR, pero hay un tema de los puentes, eso se va a demorar, entonces pues no lo vamos a habilitar este año. Pero vamos a abrir desde kilómetro 11 hasta Quebrada la Vieja. O sea que estamos avanzando y chévere que todos ustedes como parte del acueducto pues hagan parte también de este proyecto. Bueno, me inscribo ya. Bueno, ay, me quedas invitado. Bueno, gracias. Muchas gracias. Antes de cederle la palabra a Diana Carolina Villamil, quiero que, por favor, la ingeniera Nubia tiene la mano levantada. Adelante, ingeniera. Sí, quería comentarle a todos los presentes, incluyendo a Andrea, que toda esta información se encuentra entregada a Carlos Bello, por eso se incluyó el trabajo que está haciendo ahorita la empresa de Acueducto El Camino San Francisco, ya tiene toda esta información, la dirección de abastecimiento, adicional a eso se encuentra toda la información en gestión documental en el archivo electrónico, y adicional a eso, en la página de la empresa, en la parte de gestión de conocimiento, en la parte de transparencia, están en las publicaciones, se va a dejar lo que es el video, la cartilla y el folleto para que lo pueda consultar cualquier persona de la empresa de Acueducto. Y adicional a eso, también se va a dejar en la nube para que lo pueda hacer también cualquier persona o cualquier colaborador o cualquier grupo de interés que requiera la información, porque la empresa está dinamizando la política de gestión de conocimiento e innovación, donde no solamente genera conocimiento, sino además de eso transfiere conocimiento a todas las personas internas y externamente en la empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí continúa Diana Carolina Villamil y posteriormente William Holm. Gracias, Laurita. Muy buenos días, doctor. Le quiero agradecer por habernos compartido en este espacio toda esa transferencia en torno a un recurso hídrico muy importante y toda la gestión que han realizado en convenio también con el acueducto. Doctor, tengo una pregunta referente a ¿cómo cree que es posible para la empresa mantener estos caminos con el tiempo y más teniendo en cuenta, digamos, todo lo que es el cálculo que hacen de carga, es decir, la cantidad de personas que podrían asistir a determinados, digamos, recorridos sin afectar el ecosistema? Pues yo creo que la respuesta está ya en el grupo que está trabajando y que en los últimos 6 años, por lo que acabo de oír, ha avanzado de manera sustancial. Yo mencioné que tal vez en ese momento, en el debate, se veía la dificultad por la misión de la empresa, que no podía, se decía en ese momento, no podía asumir la responsabilidad, pero veo que se está haciendo y definitivamente yo sí creo que debe ser la empresa, además como propietaria de los predios alrededor de los caminos. Aquí hay una aclaración importante. Hace unos años, en el proyecto de Cundinamarca, yo restauré lo que mencionó en este momento Carolina, tal vez era el nombre de la persona que habló, del Camino del Indio. El Camino del Indio es un tramo del Camino del Meta. Desde el departamento de Cundinamarca, yo restauré el empedrado que ustedes seguramente han recorrido. Ese empedrado tiene 20 años. Tiene 20 años. Eso lo hice yo. Lo hice yo dirigiendo a unos grupos comunitarios de La Calera. Pero para hacer eso, desde el departamento de Cundinamarca, en ese momento, resulta que se nos opusieron
una persona y una entidad. La persona era el propietario de los predios que hoy en día se llaman, se me olvidó una urbanización que se llama, bueno, el señor se llamaba el señor Raskowski. Los predios, ahorita me acuerdo cómo se llaman los predios. Y la segunda, ¿Arboreto? ¿Perdón? ¿Arboreto? Arboreto. Arboreto, el camino del Meta pasa por ahí, por Arboreto, y se nos opuso. Pero después se nos opuso la empresa de acueducto. Y nos tocó demostrarles a la empresa de acueducto y al señor del predio que el camino es un bien de los asociados, que los caminos son un bien público, inembargable, imprescriptible. Y nos tocó, óigame el cuento, yo le dije al gobernador, mire gobernador, tenemos que hacer un acto de dueño y señor. Nos tocó con la alcaldía y la gobernación, la policía, cabalgaduras y alicates, hacer el paso simbólico, rompiendo las cercas para demostrar que los predios de tanto del acueducto como del señor Raskowski estaban al lado y lado del camino, que el camino no les pertenece, es un bien público. Entonces esto es para darles una anécdota jurídica de la naturaleza de los caminos. Los caminos son un bien de los asociados, a menos de que sean unas servidumbres otorgadas, pero fundamentalmente los caminos son un bien público. Entonces, el acueducto tiene dentro de su predio una red inmensa de caminos. Su manejo, pues yo creo que ya tienen desde el punto de vista jurídico mucho avanzado. Pero, como dice el poeta que acaba de estar en plan de retiro, se hace caminos al andar. Yo creo que esa labor de llevar a la gente al camino, de facilitárselo con seguridad, de eso que están haciendo, que es lo que nosotros recomendamos hacer, incluido las limitaciones. Miren, la capacidad de carga, con la intervención que nosotros hicimos en los caminos, que fue una intervención mínima. La capacidad de carga de la mayor parte de estos caminos no pasaba de 100 personas día, dadas esas circunstancias, dadas las circunstancias y las características del territorio y del camino. Entonces, si queremos aumentar esa capacidad, pues va a haber que empezar a hacer inversiones en suelos, en señalización, etcétera, 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 en pisos, puentes, etcétera. Entonces, esto es una labor que se va haciendo, como dice el verso, se va haciendo el camino al andar, y yo creo que lo están haciendo divinamente, y me gustaría conocer cómo se están salvando los temas jurídicos y cómo se están diseñando los temas, nosotros llamábamos empresariales. Nosotros pensábamos que una posibilidad era entregar en concesión a un tercero el manejo. Yo sí quisiera conocer, porque no estoy cercano al acueducto, desgraciadamente, porque mi paso por ahí fue fugaz, pero muy productivo, y yo estuve muy satisfecho y muy contento, como estuvimos todos los contratistas con ese estudio. Pues no estoy tan informado de los avances que nos mencionó Carolina, pero me voy a poner en el trabajo de informarme. Muchas gracias, doctor Jaime. Y ahora continúa William Holman. Sí, muy buenos días para todos. Quería felicitar al doctor Jaime por la excelente labor que hizo con este trabajo y a su vez preguntarle qué significa Picachá, doctor, si es un término de indígena o cuál es el origen de esa palabra. Sí. De paso también quería pues comentar que obviamente los caminos con el paso del tiempo, pues aparte del material de la madera, pues se va pues pudriendo, en fin. Sería bueno que la empresa de acueducto tomara acciones con digamos, la reposición y como la viabilidad, digamos, de estar haciendo mantenimiento en el camino.
A ver, primero, gracias a todos por las preguntas y por sea el momento de agradecerles a todos el que hayan venido a esta conversación. Hay varias interpretaciones de la lengua muisca y de la palabra Vicachá. La más conocida es resplandor del agua en la noche. Esa es la versión. A propósito, por si acaso hay alguien interesado en estos temas, no he podido encontrar el nombre prehispánico del río San Cristóbal es Fucha. El nombre prehispánico del río San Francisco es Vicachá. El nombre prehispánico del río Arzobispo no lo he podido encontrar, por si alguien sabe. Y la segunda parte de la pregunta, lo del mantenimiento, también lo dejo en términos de pregunta a la empresa. ¿Se está haciendo el mantenimiento? Porque nosotros hicimos señalización informativa que requiere mantenimiento y la señalización de caminos. Nosotros marcamos todos estos caminos con unos bornes. Así como quiero codificar Abra del Vicachá, quisiera codificar la palabra borne. Borne es, nosotros los hicimos en piedra y son las señales que indican la dirección y el kilometraje del camino y están instalados en los caminos que abrimos. Entonces sí me gustaría saber si lo están haciendo y cómo lo están haciendo, porque ahí se dejó un manual de mantenimiento. Doctor, yo también quería aprovechar, yo hice parte del grupo de la Dirección de Ingeniería Especializada con Nubia, y pues se hizo un buen sistema de tratamiento allá con la cuestión de los baños, con un sistema de filtración, teniendo en cuenta, digamos, la presencia de personal flotante que van a hacer el recorrido en el río. Pues sería, digamos, si el doctor nos podría explicar, digamos, a las personas que estamos en esta reunión, digamos, la operación de ese sistema de aguas residuales. Sí. Robert, ¿no? William. Perdón, William. Sí. Sí, señor. En el Cadillal no, sino en el sitio, a ver, ¿cómo se llama? Cuando uno entra por el kilómetro 6 y llega a la casa del guardabosques, ¿cómo se llama ese sitio? El Cadillal es un... No es el Cadillal, es el otro. No, es más cerca de la carretera de Chuachí. Bueno, allá efectivamente, en previsión de los visitantes, se construyó una batería de baños que tenía un sistema de manejo de aguas residuales que fue aprobado y que en ese momento no tengo las características, pero efectivamente, ese es un tema que hay que pensar si vamos a abrir los cerros. Es el manejo de las aguas residuales que se puedan producir. Y efectivamente, como muestra, hicimos un baño en ese sitio. Ok, muchas gracias, Muchas doctor. gracias. Y para finalizar, Freddy René Parrado tiene la mano levantada. Adelante, Freddy. Freddy, no te estamos escuchando. No sé, parece que Freddy tiene problemas con su micrófono. ¿Me escuchan ahí? Sí, ya. Me escuché, qué pena contigo. No, me tocó cambiarme de equipo. A ver, porque no. Bueno, gracias, qué pena con ustedes. No, yo simplemente quería comentar algo. Yo estuve participando mucho en el recorrido del quebrada de Vicachá, lo que dice el doctor Jaime. Muchas gracias, ese conocimiento suyo y la investigación que hace por estos caminos ancestrales me parece muy importante. Y bueno,
hay que seguirlo, se ve que se está avanzando y bueno, la idea es no dejar morir todos estos temas. Yo simplemente quería comentar, alguna vez hicimos un recorrido y hubo en ese recorrido unos indígenas de Suba, simplemente es por conocimiento, nunca, pues ellos explicaron alguna vez lo que es la historia del venado de oro. El venado de oro, decían que ese venado existía, era en la cima de Monserrate y Guadalupe, que era donde veneraban los indígenas de Bogotá, ahí subían a venerar. Ya cuando la entrada de nuestros españoles, los indígenas bajaron ese venado, ahí lo escondieron en la mitad de entre Monserrate y Guadalupe, que ese es un recorrido que uno llega ahí al Cadillal, uno camina por todo ese sector y lo recorre, y inclusive hay muchas cuevas. Pero la historia, ellos contaban esa historia, que ellos, y ahí fue, apenas bajaron el venado, pues ya los españoles veían que los indígenas seguían subiendo a venerar algo, entonces aprovecharon el momento para hacer una iglesia y para hacer pues la iglesia de Monserrate, y ahí subían todos los indígenas a venerar ya pues la iglesia, y aprovecharon pues la subida de los indígenas al cerro, ¿no? De eso es lo que alguna vez escuchaba. La otra que escuchaba también los indígenas, sí, que se significaba esplendor de la noche o destellos de la noche, que esos destellos daban quizás a cuando crecía el río, y como todo ya estaba casi tan pelado, como decían ahorita, no había bosque ni nada, y había luna llena. Yo creo que mucha gente que ha andado por el centro, cuando hay luna llena, sale eso por Monserrate y por Guadalupe, esa luna grande, hermosa, que aparece ahí. Entonces ese esplendor, decían ellos que ese esplendor de la luna, más con los caudales tan grandes que a veces presenta el río Vicachá o San Francisco, lo daban como destellos de la noche, por eso le decían río Vicachá, destellos de la noche o esplendor de la noche, como cositas que alguna vez yo escuchaba de esos indígenas que hicieron ese recorrido. Y ese venado de oro, que ese es como la historia ya llega del señor que pues en una pelea encontró un cacho, y ese venado sigue estando por ahí escondido en alguna de esas cuevas dentro de Monserrate y Guadalupe. Simplemente quería comentar esa parte de la historia. Le agradecemos al arquitecto Jaime con todo ese conocimiento y toda esa historia, y no era más. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por complementarnos el mito del venado. Y sí, yo también cada vez que voy miro al lado y lado a ver si me lo encuentro. Yo quisiera rematar, Laura, si me lo permiten, con una pequeña lectura y con otra, que son dos referencias. La primera, cuando me estaba hablando Carolina de que tienen previsto abrir desde el 11, le insisto que se llama el paso de la Clueca, y yendo hacia el norte, hacia la Vieja. En ese momento se está recorriendo parte del camino que describe Rodríguez Freile, que comunicaba a las lagunas de Ubaque, Teusacá, Siecha, y me falta una, Siecha y Guatavita, que era ese evento que describe Rodríguez Freile en El Carnero, que se llama Correr la Tierra, que parece ser que en la época de verano se subían todos los miscas de la sabana a ese camino alto a ver correr a los más jóvenes, y obviamente me imagino que las orgías y las jumas, etcétera, etcétera, que se sucedían, pero el camino es el camino de correr la tierra, o parte del camino de correr la tierra, que me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta dentro del mito del camino. Y para rematar, si me permiten, les voy a leer una cita de otro cronista que es Fray Pedro Simón, que dice lo siguiente: dicen que vino por parte del este, que son los llanos que llaman continuados de Venezuela, y que entró a este reino por el pueblo de Pasca, al sur de la ciudad de Santa Fe. Desde allí vino al pueblo de Bosa, donde se le murió un camello que traía, cuyos huesos procuraron conservarlos naturales, pues aún hallaron algunos los españoles en aquel pueblo cuando entraron, entre los cuales dicen que fue la costilla, que adoraban en la lagunilla llamada Baracio los indios de Bosa y Suacha. Eso es Simón en 1800. Bueno, después dice, desde Bosa fue al pueblo de Fontibón, al de Cerrezuela y Zipacón,
de donde dio la vuelta a la parte del norte por las faldas de la sierra, yéndose abriendo los caminos allí, y en todo lo demás que anduvo por las montañas y arcabucos, fue a parar al pueblo de Cota, donde gastó algunos días predicando con gran concurso de gente de todos los pueblos comarcanos. Desde un sitio poco alto, a quien hicieron un foso a la redonda de más de 2000 pasos, porque el concurso de la gente no lo atropellara y predicara más libremente, a donde después en reverencia suya hicieron santuarios y entierros los más principales indios, recogíase de noche a una cueva de las faldas de la sierra. Todo el tiempo que estuvo en Cota, desde donde fue prosiguiendo su viaje a la parte del nordeste hasta llegar a la provincia de Guane, donde hay mucha noticia de él, y aún dicen hubo allí indios tan curiosos que lo retrataron, aunque muy a lo tosco, en unas piedras que hoy se ven y en unas figuras de unos cálices dentro de las cuevas donde se recogían a las márgenes del gran río Sogamoso. Desde Guane revolvió al este y entró a la provincia de Tunja y Valle de Sogamoso, a donde desapareció, quedando hasta hoy rastros de nuestra fe en toda aquella provincia, como presto diremos. Ese personaje del que está hablando Fray Pedro Simón era un tipo alto, peliblanco, como yo, y se llamaba Bochica. Descripción de caminos aún en etapas, desde las etapas prehispánicas. Pues bueno, nuevamente, muchas gracias, arquitecto Jaime, por haber compartido pues toda esta información, todo ese conocimiento y experiencia sobre este tema, pues tan apreciado por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Y pues antes de finalizar, les pido el favor que activemos los micrófonos y le demos un fuerte aplauso al doctor Jaime por su presentación realizada. Ay, muy amables. Muy amables. Muy amables. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima conferencia magistral. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Buen día. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Buen día para todos.